noches, queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados ahora a Radio Apóstol Chile 100% católica. Es una alegría y una bendición poder estar una vez más con cada uno de ustedes desde aquí, Buenos Aires, Argentina, en este programa llamado Vida y Vida en Abundancia. Le mandamos un gran abrazo fraternal para todos ustedes y esperemos que hayan tenido un fin de semana con la gracia de Dios. Y que podamos comenzar, aunque realmente se comienza en el día de hoy, pero bueno, generalmente se comienza en casi todos los países la tarea laboral, las actividades más fuertes, diríamos, en todas las áreas, ¿no? El día de mañana, así que realmente que puedan tener una semana con toda la bendición y la gracia de Dios. Mi nombre es Eduardo, estamos transmitiendo, como les decía, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y el programa se llama Vida y Vida en Abundancia. Y tenemos también otro programa los días martes a partir de las 18 horas. En este tiempo especial litúrgico de Cuaresma, donde se nos incentiva muchísimo a la oración, es decir, tener un espíritu de oración, que no es lo mismo que orar de vez en cuando, como decía San Juan Pablo II. No es lo mismo orar de vez en cuando, rezar de vez en cuando, que tener lo que se llama un espíritu de oración. Y qué importante es entonces que en este tiempo realmente de sinceridad tengamos el santo y bendito hábito de todos los días tener ese diálogo de amor con Dios, ese diálogo de corazón a corazón con el Señor, y que verdaderamente eso va a producir una transformación, un cambio de nuestra vida, porque nos focaliza en Él. Y orar, ¿qué es? En definitiva, orar, rezar en definitiva es unirnos al corazón de Dios y desde el corazón de Dios recibir su palabra, recibir su amor, recibir su guía, recibir su sanación, recibir su libertad, recibir su fortaleza, recibir su paz, pero por sobre todo también recibir su perdón si nosotros estamos totalmente entregados a pedir perdón, ¿no? A pedir perdón por nuestras faltas
y que ese pedido de perdón se concretice con una acción de arrepentimiento, especialmente en el sacramento de la reconciliación. También el 25 el Papa Francisco consagró a Ucrania y Rusia y también a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María, así que al Inmaculado Corazón de María. Y esa consagración, como dijo el Papa Francisco, no es un acto mágico, sino que verdaderamente es un compromiso del corazón, un compromiso que nos lleva también, porque si ustedes pudieron participar de toda la liturgia que se hizo en esa consagración, se habló mucho también del perdón, de la conversión, del arrepentimiento, de un volver a Dios con sinceridad. Así que realmente que podamos consagrar nuestra vida totalmente al corazón de Jesús y en el corazón de María. Hay un punto, ¿no? Ustedes fíjense en que a María le fue profetizado que una espada atravesaría su corazón cuando fue la presentación de Jesús en el templo. ¿Y qué pasó en la cruz? Jesús fue atravesado por una lanza, y ahí como había un santo que no recuerdo el nombre, que decía que en ese momento se cumplió esa profecía, la unidad entre el corazón de María y el corazón de Jesús. Ella que anticipadamente recibió las gracias de la redención que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Por eso ella es la Inmaculada, es decir, la concebida sin pecado original, porque ella anticipadamente recibió esa gracia, porque para Dios no hay espacio y tiempo, Él es el ahora eterno, de esa gracia redentora en la cruz del Calvario. Bien, queridos hermanos, entonces, si hay algún hermano que esté acá conectado, le quiero mandar un saludo y vamos a empezar entonces este programa con oración, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada le nombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos y concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Y vamos a hacer también esta oración de consagración al Señor, que se llama la oración de Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Los invito también en este tiempo para hacer también las oraciones de alabanza al Santísimo Sacramento y pedirle al Señor que está presente en el Santísimo Sacramento, a Jesús sacramentado, la gracia de la paz. La gracia de la paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, la gracia de la paz. Pero no la paz que da el mundo, sino la paz que procede de su corazón, que es manso y humilde. Dice, aprended de mí, en San Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así tendréis paz. Y así tendréis paz. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor, presente en cada sagrario, presente como en su presencia sacramental, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y nos unimos también a tantos y tantos hombres y mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, que son adoradores del Santísimo Sacramento. Seguramente en más de un lugar, en este mismo momento, hay personas y hermanos de nuestra iglesia que están delante del sagrario. Nos unimos espiritualmente a ellos en esta oración de alabanzas al Santísimo Sacramento. Por eso te invito, mi hermano, mi hermana, que hagas conmigo esta oración. Así nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, en un mismo amor, en una misma esperanza, en una misma fe. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre,
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Desde el inicio en Pentecostés vemos a María con los apóstoles, orando en la espera del Espíritu Santo. Qué notable, ¿no? El Espíritu Santo viene especialísimamente en los momentos de oración. El pueblo de Dios la tiene como intercesora ante su Hijo, mediadora de todas las gracias. Estas son algunas de las oraciones más conocidas con las cuales los fieles nos dirigimos a nuestra Madre. Vamos a pedirle entonces a nuestra Madre su intercesión, su intercesión maternal, especialmente como lo ha hecho el Papa Francisco, ¿no? En el día 25 en Roma, y al cual se han unido en distintos puntos del mundo, en las iglesias particulares, en los cenáculos de oración. Nosotros hicimos un grupo importante de hermanos a través del Zoom, participamos del rezo del Santo Rosario, y todos los que han participado por la paz del mundo, especialmente por las almas que están falleciendo en este acto cruel que es la guerra, y por todas las familias, por todos los que no tienen paz, por los matrimonios, por los jóvenes, por los enfermos, en espíritu, alma y cuerpo, por nuestra Santa Iglesia, por los obispos, sacerdotes, cardenales, por los laicos, misioneros, por Radio Apóstol, 100% Católica Chile, por todos los que llevan la palabra viva y eficaz al mundo. Qué importante que es la oración de intercesión. Y cuanto más si la hacemos a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Eso es lo que se llama la comunión de los santos. Y hacer partícipe juntamente de nuestras oraciones con aquellos que están ya en la iglesia triunfante, los santos y santas de nuestra iglesia, aquellos que han sido ejemplos de virtud cristiana, que nos motivan a cada uno de nosotros a decirle como María, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que no hay nada tan importante, quizás algunos dirán no, pero como me enseñó un sacerdote, ¿no? La oración de intercesión es, sin lugar a duda, la oración pulmón, o el pulmón de toda obra misionera. Toda obra misionera tiene que sostenerse en la oración. Primero en la oración, nos dice San Juan Pablo II, y luego la acción, para que esa acción sea guiada por Dios, para que realmente hagamos su voluntad, y no que nos hagamos las cosas, por más buenas que sean, simplemente por un impulso humano. Muchas veces, incluso aquello que es bueno, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es un impulso humano y no cuenta con la gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer esta oración pidiéndole a María su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerdo también por las almas del purgatorio, vamos a hacer esta oración. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de pasar al tema que hoy les quiero compartir, vamos entonces a un tema musical. Saludos para todos los que estén conectados o para los que después providencialmente se lleguen a conectar. Y vamos entonces a este tema musical. Que Dios le bendiga.
pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Aun sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. El tema que hoy quiero tocar es el tema sobre la oración de intercesión. Y si bien es un tema que quizás en algún otro momento se ha tocado, o muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar de ese tema, lo importante es pedirle al Señor la gracia de que se despierte en nosotros ese amor por el prójimo que nos lleve a pasar por la cruz y nos haga morir a nosotros mismos para poder interceder, no por nuestras necesidades, no por lo que nosotros pedimos, sino por lo que otros necesitan. Sin duda alguna, esa oración es la oración de los santos y es la oración llamada la oración generosa, esa oración totalmente despegada de uno mismo. Jesús mismo nos da muestra de su oración de intercesión cuando en la mismísima cruz, elevando los ojos al Padre, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ahí está haciendo una intercesión por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que lo habían abandonado, por aquellos que lo habían insultado, en fin. Él hace una oración llena de amor, incluso pide el perdón por aquellos que eran como los enemigos de él, ¿no? Y así también el Señor día y noche está intercediendo ante el Padre Celestial. La oración de intercesión es una oración que alcanza gracias maravillosas del cielo. Dios podría darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero algunas veces desea y quiere que nosotros oremos, que se lo pidamos, porque de ese modo estamos reconociendo primero que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que todo es posible para Dios. Y segundo, también estamos demostrando nuestra confianza y nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que todo no lo podemos alcanzar nosotros, que necesitamos del Señor, que lo reconocemos como Padre, Señor, como Dios, que altísimo, y por lo tanto cada uno de nosotros vamos humildemente en esa oración pidiendo por otros, y de ese modo Dios nos da a nosotros aún más gracias que nosotros necesitamos. Yo he visto a lo largo de mi vida de fe cómo muchas gracias han recibido las personas que sin pedir específicamente por esas gracias
Dios se lo ha concedido porque ellos han tenido un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón lleno de amor, lleno de compasión, porque para ser intercesor hay que ser una persona compasiva. Pero esa compasión no es solamente desde nosotros mismos. Hay que pedirle al Señor la gracia de tener su compasión, lo cual es, uno dirá, pero es muchísimo. Sí, claro que sí. Pero ¿acaso el Señor nos dijo que aún cosas mayores que las que Él ha hecho podremos hacer? Y en eso entra también su sentir, su carácter, lo que Él es, y eso es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero leer un texto que nos habla, hay muchos textos, ¿no? Pero que nos hablan especialmente de la eficacia de la oración, y aquí entra desde ya la oración de intercesión. Y dice así: si alguien está afligido, que ore. Si alguien está afligido, ¿qué hay que hacer primero? Orar. Si está alegre, que cante salmos. Es decir, tanto en una situación como en la otra, nuestra comunión es con Dios. Nuestra fuente es Dios. Nuestro principio y fin es Dios. Es decir, hay personas que solamente cuando están afligidos oran, pero cuando están alegres y se olvidan de Dios. Y no somos capaces de hacerlo a Dios, Señor, también en esa situación, y darle gracias, porque de ese modo estamos reconociendo que todo es un don que viene de su sabiduría, poder y misericordia. En el versículo 14 del capítulo 5 de Santiago dice: si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él. Y eso también es una oración de ¿qué? De intercesión. Están orando y pidiéndole a Dios por su salud espiritual del alma y del cuerpo también. Y ahí entra lo que se llama la unción de los enfermos, y que lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados le serán perdonados. Fíjense qué fuerza que es la oración de intercesión, ¿no? Es una oración que nace de un corazón que tiene fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, y todo el capítulo 11 nos habla inclusive de los héroes de la fe, nos da la definición de la fe. Fe es la certeza de las realidades que no vemos, la garantía de los bienes que esperamos. Fe es creer a Dios y creer que su palabra es verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Es más, cristiano es aquel que cree en Cristo como verbo encarnado, como palabra eterna del Padre, que nos revela al Padre. Porque muchas religiones creen en Dios, pero nosotros creemos en ese Dios revelado a través de su Hijo, Jesucristo. Por eso somos cristianos. Y por lo tanto acá dice que la oración que nace de la fe, o sea, no es una oración que nace de un, diríamos, de un esquema reiterativo de palabras, pero sin fe. Es más, en algún momento Santiago dice, el Espíritu Santo a través de Santiago dice que todo aquel que pida con fe alcanzará, pero el que no tiene fe, el que duda, hasta llega a decir que es como un pecado. Y entonces la oración que nace desde la fe, de creer que hay un Dios que escucha y responde cómo, cuándo y dónde solo Él sabe, que nos va a dar lo mejor, lo más necesario para nosotros, porque es un Padre que nos ama y somos sus hijos. Eso tenemos que tener como convicción de fe. Qué importante es tener esa convicción de fe. Y las personas de fe son las que oran. Las personas de fe son las que rezan. Las personas de fe son las que tienen diálogo con Dios. Muchas veces decimos me falta tiempo, me falta... No, lo que nos falta es fe y nos falta amor. Porque la fe nos lleva a tener ese amor por Dios. Y el amor nos lleva a dar caminos de fe. El amor de Dios, ¿no? En nosotros. Y por eso es obra del Espíritu Santo. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo. Es decir, no en sí misma la oración de fe como un punto final, sino como un medio. ¿Por qué? Porque el que obra es el Señor. Y salvará al enfermo. Fíjense qué fuerte que es este versículo, ¿no? Qué fuerte que dice, salvará al enfermo. Y salvará, la palabra salvación es sanación. Y bueno, si Dios así quiere, que para su mayor gloria, testimonio, para que muchos otros crean y para el bien de esa persona, y Dios sabe lo que hace, puede sanarlo en su cuerpo. Yo he visto personas, soy testimonio de mi propio padre, cuando tenía 88 años ya lo daban prácticamente por muerto, fue el sacerdote de mi parroquia, le hizo la unción de los enfermos, y después lo desconectaron todo, y bueno, esperábamos que nos llamaran, y nos llamaron efectivamente, pero no para decirnos que había fallecido, sino para decirnos que inexplicablemente sus signos vitales se habían recuperado, le habían sacado todas las drogas
que le habían puesto para que el corazón latiera más de lo que podía latir, para que los riñones funcionaran mejor, en fin, lo que los médicos hacen como terapia intensiva, los terapistas. Pero ellos no podían entender, le volvieron a hacer los estudios y mi papá salió caminando y 4 años más estuvo. Fíjense en la unción de los enfermos. Y puede ser sanación del espíritu, que es el perdón de nuestros pecados, del alma y también del cuerpo, si así Dios lo quiere. No le pongamos límites a Dios. Algunas veces tenemos una fe tan racional que lo ilimitamos a Dios. Y que decimos, bueno, no, Dios puede hacer esto, pero aquello no. ¿Y acaso no dice la palabra de Dios en San Lucas 1:37 que para Dios nada es imposible? Y bueno, creamos que Él lo que nos da es lo mejor, aceptando siempre su voluntad. Y esa es una oración de fe. La oración de fe es aquella que dice, Señor, yo pido esta gracia, si te es tu voluntad la acepto, Señor, y también lo que tú me des. Pero pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se golpeará, se abrirá, recibirán, no sabe el tiempo, pero sabemos que es lo mejor que Dios nos puede dar. Y ahí aceptar nuestra voluntad. Por eso en la misa, ¿acaso no pedimos por los enfermos? No pedimos inclusive por las almas del purgatorio, por los difuntos, para sus almas. ¿Y eso qué es? Eso es oración de intercesión. Muchísimas partes en la misa, en la oración universal de los fieles, hacemos la oración de intercesión. Y ahí podemos, inclusive yo he visto en muchas misas, que el sacerdote invita a toda la asamblea, que ellos hagan, además de las oraciones que lee la guía de la misa, aquellos que quieren hacer su oración espontánea, y nadie puede decirle, no hermano, usted no pida esto, no hermano, usted no... Nadie es juez de la fe de otra persona, porque Dios nos puede llegar a sorprender. Dios nos puede llegar a sorprender, lógicamente. El Señor dice que siempre nos dará, San Carta de San Juan, aquello que pidamos conforme a su voluntad, que tenga una intencionalidad del corazón que esté alineada con el corazón de Dios, con el sentir de Dios, con la voluntad de Dios. Y dice, la oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecado le serán perdonados. Después dice, confiénsense mutuamente sus pecados y oren unos por otros para ser curados. Y aquí está hablando específicamente del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la conversión, el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia de Dios. Y oren unos por otros para ser sanados. Y el sacerdote, en persona de Cristo, pero también por el ministerio de la iglesia, hace una oración por nosotros. Qué bueno, ¿no? Me decía un sacerdote. Yo he aprendido que además de ministrar el sacramento, tal cual está determinado en la liturgia del sacramento de la reconciliación, yo además hago una oración y el Espíritu Santo me va dando como una luz acerca de por lo cual tengo que pedir por esa persona. Pero no soy yo el Padre Pedro, el Padre Juan, el Padre Carlos, no, soy yo y es la iglesia. Y lo hago con toda la fe que hay en mi corazón. Pero también nos pide que oremos unos por otros. Y esa oración, ¿cuántas veces incluso sana relaciones interpersonales entre los hermanos de una comunidad? Porque yo he visto que cuando nosotros lo hacemos, el Espíritu Santo como que va obrando en nuestro interior y nos va cambiando la perspectiva que tenemos frente a una situación, frente a una circunstancia y también frente a alguna que otra persona. La oración transforma el corazón. Te vas a acordar, la oración transforma el corazón. Bueno, después dice, la oración perseverante del justo es poderosa. Otra característica de las oraciones de intercesión es la perseverancia. ¿Y quién es el justo? Aquel que trata de vivir en justicia, aquel que trata de, con su fragilidad, debilidad, pero con su deseo de vivir la voluntad de Dios, de vivir verdaderamente como cristiano. Y la gracia de Dios suplará todas nuestras debilidades. La oración del justo, dice, es poderosa. Es poderosa. ¿Por qué la oración del justo es poderosa? Porque generalmente el justo es un hombre de oración. Es un hombre que llega a discernir la voluntad de Dios por el don de sabiduría, por el don de discernimiento, como que se despierta, se activa esos dones que son para nuestra santificación, para nuestra edificación en nuestro caminar cristiano. Sabe discernir, sabe ver y algunas veces hasta inclusive cambia su oración porque como que Dios le va mostrando otras cosas.
Entonces, esa es la oración del justo, ¿no? Y es poderosa. Y ahí tenemos las oraciones de nuestros hermanos y amigos del cielo, los santos, que aquí en la tierra eran grandes intercesores. Y que ellos conseguían de parte de Dios grandes gracias, ni hablar de nuestra Madre la Santísima Virgen. Por eso, mis hermanos, yo conozco personalmente, y esto me edifica tanto la fe, hombres y mujeres de una gran intercesión, y que uno va y le dice, hermano, hermana, te pido por esta intención, porque sé que es una persona de oración, que no es solamente un bla bla de la oración, él tiene espíritu de oración, como decía San Juan Pablo II, y el espíritu de oración se despierta, a ver, se activa, se hace fuerte, cuando nosotros ejercitamos el don de la oración que está en nosotros por ser templo del Espíritu Santo, pero tiene que ser perseverante. Perseverante quiere decir mantenerse en el tiempo, mantener esa actitud de fe durante el tiempo, más allá de las circunstancias. Entonces, esa oración perseverante, dice la palabra de Dios, y aquí está muy claro, dice que esa oración tiene que ser perseverante, del justo es poderosa. Y pone un ejemplo, Elías era un hombre como nosotros, un profeta, era un hombre como nosotros, como para a nosotros motivarnos de sobremanera a tener un camino de oración. Y oró con insistencia para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después volvió a orar, se supone que con insistencia, entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Lluvia de bendición, frutos de la gracia de Dios. La tierra también sabemos, muchas veces es el símbolo de nuestro corazón. Cuando dice Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra, esa tierra fundamentalmente, esencialmente, principalmente es nuestro corazón. Que renueve, pero que le traiga un soplo vivo, nuevo, refrescante, de gracia de Dios. Que nos haga criaturas nuevas, que podamos vivir nuestra condición de hijos e hijas de Dios, que en el bautismo hemos recibido el principio de la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos participado de su muerte y hemos participado de su resurrección para una vida nueva. Y dice que volvió a orar. Elías, qué generosa que es la palabra de Dios, uno dice, pero Elías dice que era un hombre como nosotros. Y esto también nos ubica, porque muchas veces decimos, no, pero esa persona seguramente... No. Hombres como nosotros en el sentido de hombres con debilidades también, con diferentes circunstancias difíciles que enfrentar, con sus propias fragilidades, con su historia de vida. Sin embargo, tenía fe, una oración que nacía desde la fe. Y la fe es la que nos lleva a perseverar en el tiempo, a no bajar los brazos, como hacía Moisés cuando libraba la batalla del pueblo de Israel frente a los filisteos. Dice que el viejito Moisés estaba con los brazos levantados, y por ahí se les caía porque estaba sobre una roca, símbolo de Cristo y la palabra, ¿no? Pero llegó un momento en que se le caía, entonces venían dos, uno de ellos era Ur y el otro no recuerdo, pero lo ayudaban, la comunidad que te ayuda a levantar los brazos para no bajarlos, y ahí volvía nuevamente a triunfar el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Qué importante es que entonces la oración de intercesión nos vincula como una oración comunitaria, nos hace comunidad, nos hace sentirnos hermanos, nos hace sentirnos unidos unos con otros en el corazón de Jesús y vivir desde el corazón de Jesús. Y dice que él oró con insistencia. Algunas veces somos medio flojitos, ¿no es cierto? Comenzamos, ¿no es cierto?, a hacer oración con una motivación, y la oración tiene que ser clara, concreta, precisa. Cuando le dice Jesús al ciego, ¿no?, ¿qué quieres que haga por ti? No le dijo, bueno, cuántas cosas querría, pero ¿qué quieres esencialmente que haga por ti? Y esa es una de las características de la oración, una oración humilde, una oración sincera, una oración concreta, una oración bien focalizada. Señor, yo te pido, o te doy gracias, o te alabo, o te intercedo, o no sé, la oración que suscite el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque Él es el maestro interior de la oración. Hay tantos caminos de oración como orantes, nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso la oración de intercesión también es la oración, fruto del mover del Espíritu Santo en un corazón.
Yo creo que una persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo es aquella que tiene los sentimientos de Cristo. ¿Y cuál es? La compasión, el sentir la necesidad del otro. El que ora en intercesión siente la necesidad del otro. Y es el mismo Dios quien le hace sentir esa necesidad. Es una gracia. Todos podemos hacer oración de intercesión. Es más, tenemos que hacer oración de intercesión. Y hay personas que tienen como un llamado especial. Entonces ya como es un llamado especial a hacer oración de intercesión, como por ejemplo las adoratrices o un laico, una laica, yo conozco laicos y laicas que me dicen, Eduardo, yo a las 3 de la mañana me levanto, el Espíritu Santo me inquieta, dicen, para rezar, y me levanto temprano y rezo el rosario, rezo las oraciones del día, pido por los hermanos. A las 3 de la mañana. Mi esposa es una gran orante de intercesión. Ella temprano, muy temprano, algunas veces ya está rezando y pidiendo al Señor por las gracias. Y vemos los frutos de la oración. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no tienen porque no piden. Qué distinto sería este mundo, ¿no? Si hubiera gente que realmente pudiera hacer oración, ¿no? Oración de intercesión, que pudiera pedir, doblar sus rodillas como un acto de fe, pero no significa que siempre tengamos que doblar una rodilla. Es un acto de reconocimiento de la divinidad, de que Él es el Señor, yo soy su criatura, Él es Padre, yo soy Hijo, ¿no? Él es Dios. Es un reconocimiento, es un gesto, una actitud, pero de reconocer la soberanía de Dios, ante quienes estamos nosotros delante. Pero cada día hacerlo. Y hay personas que tienen como un llamado especial. Y entonces eso se llama un carisma. ¿Qué es un carisma? Es una gracia de Dios en mí, para ti. No es para mí, es una gracia de Dios en mí. O mejor dicho, una gracia de Dios, o un don de Dios a través de mí, para ti. Me gusta más esa última parte. Un don de Dios a través de mí, para ti. Y en ti, el hermano, genera frutos. Y ahí tenemos don, carisma y fruto. Y bueno, tienen un llamado especial. Como otros tienen un llamado especial como carisma, que es un don que ejercido edifica la comunidad. Es una manifestación sensible del Espíritu Santo que hace que las personas puedan crecer en Cristo, puedan crecer espiritualmente en su fe, esperanza y caridad. Así tenemos muchos carismas. Un día voy a hablar de este tema, que es muy interesante. El carisma de la prédica, de la evangelización, de ser misionero, de la consolación, del acompañamiento, de visitar enfermos, del diaconado, del sacerdocio, de la vida religiosa, de ser de padre, de madre. Es decir, son todos como carismas, gracias, a través de las cuales el Señor obra bendición y edificación a la vida. La palabra carisma viene de charisma. Charis significa gracia, ma acción. Es un don que nos pone en acción hacia los demás. Bueno, entonces, como estamos hablando de la oración de intercesión, y vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de ir a lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, los invito a compartir un tema musical y después vamos hablando sobre esta oración de intercesión. Pidamos al Espíritu Santo que se despierte en nuestro corazón ese deseo de rezar por las necesidades de los demás. Que no sea un esfuerzo propio, sino un deseo. Junto a ti, María.
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre, Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Un saludo para todos los hermanos, hermanas que estén conectados ahora, en este momento, y los que providencialmente luego puedan llegar a ver este programa. Y te invito a que realices una gran tarea de evangelización, y la puedes hacer ¿cómo? Haciendo partícipe a tus amigos, a tus familiares, a tus hermanos de comunidad, a quien el Señor ponga en tu camino. Yo siempre le digo: Señor, ¿a quién vas a poner en este camino de mi vida para que yo le hable de ti? Y te digo que todos los días siempre hay alguien que el Señor pone para que le hable de él. Y si no, a través de las redes sociales, a través de un Facebook, a través de tantos medios, podemos dejar una palabra, un versículo, alguna enseñanza que hable sobre la fe. Que no pase un solo día sin que nosotros hablemos de la gracia de Dios. Yo creo que es la misión más importante que tenemos, ser transmisores de la fe, porque un día alguien ha sido transmisor de la fe para con nosotros. Y también somos el fruto de la oración de intercesión de alguien por nuestras vidas. Bien, vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2634. La intercesión es una oración de petición que nos conforma, presta atención a este punto, muy de cerca con la oración de Jesús. Nos conforma como muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular, como por ejemplo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 34. Bueno, vamos a esa palabra, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién se atreverá a condenarlos? Bueno, dice así: ¿qué diremos después? Vamos a leer desde el versículo 31 de Romanos capítulo 8. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios con nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Y aquí quiero llegar al versículo 34 de Romanos capítulo 8. ¿Quién se atreverá a condenarlo? ¿Será acaso Jesucristo el que murió? Más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es capaz entonces de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por nosotros. Si vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. A ver, vamos a buscar aquí en nuestra Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 25, que dice lo siguiente: de ahí que él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Y su intercesión es a favor de los santos según Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26-27, también nos habla acerca de esta intercesión. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Versículo 27. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Y santos se llamaba a todos aquellos bautizados.
En el numeral 2635 nos ilumina el magisterio de la Iglesia a través del catecismo sobre la oración de intercesión diciendo: interceder, pedir en favor de otro. ¿Qué es interceder? Pedir en favor de otro. Es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Desde Abraham, ¿qué es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios? El de interceder, el de pedir por otro. Misericordio, corazón que se acerca a la miseria de otro, pero que se acerca no para condenarla, no para juzgarla, sino para levantarla, para traer paz de Dios, amor de Dios, fuerza de Dios, liberación de Dios, sanación de Dios, conversión hacia Dios. Y entonces dice que desde Abraham, interceder, pedir en favor de otros, numeral 2635, es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Y aquí vemos que la distinción de un corazón conforme a la misericordia de Dios es ese acto de pedir por otro. Porque eso nos lleva a sentir lo que Jesús siente, que es amor por las almas, por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que están lejos de Dios, siendo nosotros los primeros, desde ya. Porque el intercesor es sobre todo una persona que es consciente de sus propias miserias y es capaz también de pedir la intercesión hacia otros. Y dice así lo siguiente: en el tiempo de la Iglesia, la cristiana participa de la de Cristo, la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Lo que yo le decía antes, nos hace unos en el cuerpo de Cristo, nos hace uno en Él. En la intercesión, el que ora busca no su propio bien, sino el de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Entonces, el que interceda no busca su propio bien, es una oración totalmente desapegada de sí mismo. Y entonces dice, no busca su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por aquellos que le hacen mal. Como vemos en la acción de Esteban, cuando él ruega por sus verdugos, como lo hizo Jesús en la cruz. Eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60, que dice lo siguiente, que es la oración, ¿ven? En la lapidación de Esteban. Después, poniéndose de rodillas, se clavó en voz alta: Señor, no le tengas en cuenta este pecado, y al decir esto expiró. Lo dijo luego de aquellos que lo martirizaron apedreándolo, y entre ellos, haciéndose partícipe, estaba Pablo, que recibió las vestiduras de Esteban. Yo creo que hay un fruto. Soy un convencido de que esa oración de intercesión trajo fruto de bendición tremendamente grande en el corazón de San Pablo. Dice que las primeras comunidades cristianas, las primeras, aquellas que salieron del horno de Pentecostés, vivieron intensamente esta forma de participación. Es decir, el catecismo nos está enseñando algo muy importante. No es solamente hablar sobre la oración de intercesión, dar una cátedra teológica, escatológica, eclesiológica de la oración de intercesión, sino vivir esa oración de intercesión. Es decir, ellos vivían intensamente, ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. No tenían documentos, no tenían magisterio, no tenían un montón de cosas, que gracias al Señor, el Señor ha enriquecido su iglesia. Pero sí tenían la conciencia de la compasión y la misericordia de Jesús y la vivían en sus propias comunidades. Por eso dice que las primeras comunidades cristianas, y ojalá Dios quiera nosotros tengamos ese mismo sentir de esas primeras comunidades cristianas, como dice en Hechos 2:42, que compartían todos sus bienes y que comían con alegría, y que cada día más el Señor agregaba a esa comunidad a aquellos que debían salvarse. Tenían esa compasión unos con otros. Y como decía en el numeral 2635, ellos tenían un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a la misericordia de Dios. ¿Y cuál era esa forma de mostrar esa conformidad al corazón y a la misericordia de Dios? Al corazón misericordioso de Dios, era el orar por las necesidades de los otros.
Entonces, una comunidad cristiana no puede sentir verdaderamente, creo yo, no puede sentir verdaderamente más que el deseo del bien del prójimo, del bien de Dios del prójimo. Y entonces tiene que ser una comunidad intercesora también, de oración, de petición por las necesidades de los demás. Y vivirla, no solamente declamarla, no solamente hablar. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces hay personas que piden oración, ¿no? Entonces te mandan un mensajito de texto, un WhatsApp, no sé, un llamado por teléfono, y pido oración por mi papá que está enfermo, por mi mamá que está enferma, por mi hijo, por mi fe, por el motivo que sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente hay que orar. No decir, sí, lo vamos a poner en oración. No, no lo vamos a. Hay que orar, hay que rezar. Yo creo que eso es algo muy serio, que nos debe dar un santo temor. Si yo me comprometo a rezar por las necesidades o por la petición de alguien, lo tengo que hacer. Como un llamado de amor de Dios en mi corazón. Como un impulso de ese amor de Dios que se ha sido derramado en mi vida por el don del Espíritu Santo. No puedo decir, sí, yo voy a rezar por vos, vamos a rezar. Las manitos que muchas veces se ponen en las redes sociales no significa oración. Poner manito no significa oración. Poner manito, la manito esas, ¿vieron como esas manitos que se saben poner así? Esa manito es así. Sí, está bien, pero hay que hacer la oración. Hay que hacerlo, porque es un compromiso de amor ante Dios que yo estoy haciendo con mi hermano. Cuando yo me comprometo, tengo que ser responsable, tener una responsabilidad espiritual. Decía un sacerdote, mejor no comprometerse. No decir, sí, voy a rezar por vos, hermano, voy a rezar por... Si no lo voy a hacer. Si no lo voy a hacer. Y acá dice, ¿no? Que la intercesión de los cristianos no conoce fronteras, por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:1. No, yo voy a interceder por aquel que me cae simpático, por aquella persona que me cae bien, por esta otra persona que me parece que es una buena persona. Aquella no, al contrario, no hay distinción. Como así el Señor no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Entonces, la oración de intercesión, cuando nace de la fe puesta por Dios en nosotros, no cuando nace de nuestros buenos deseos, sino de la fe puesta por Dios en nosotros, al impulso del Espíritu Santo, nos lleva a tener la compasión de Dios. Y entonces vamos a orar por todos los que están necesitados, aún por aquellas personas que están haciendo crueldades, para que Dios toque sus corazones y comiencen un camino de arrepentimiento y conversión, se les caiga la venda y puedan sus almas salvarse. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. No me ha quedado más tiempo, pero les prometo que el día martes voy a seguir hablando sobre la oración de intercesión, pero nos vamos a enfocar más en cómo es el corazón de un intercesor, cuáles son las características del corazón de una persona, de un hombre o una mujer intercesora, llamado a ejercer ese maravilloso y generoso, compasivo y misericordioso accionar espiritual que es el de pedir por las necesidades del otro. Queridos hermanos, entonces vamos a comprometernos también a rezar unos por otros, a pedir que en tu rosario de todos los días, en tu oración personal, por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, pidamos no solamente por nosotros, ¿no?, sino por aquellas personas que el Señor pone en nuestro corazón, por aquellos que están pidiendo oración. Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Misericordioso, nos ponemos en tu presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bajo la gracia del Espíritu Santo. Y en este momento queremos presentarte todas las peticiones, todas las necesidades, toda la acción de gracia de cada uno de los hermanos que puedan estar escuchando este programa. Señor, pedimos tu bendición sobrenatural sobre sus vidas. Pedimos, Señor, que esas gracias que ellos estén necesitando para que sus almas alcancen más santificación y vida tuya en su vida, ellos las puedan recibir. Tú conoces, Señor,
qué es lo que está en cada uno de ellos. Pero nosotros confiamos que para ti nada es imposible. Por eso, uniéndonos a tu corazón, Señor, Jesucristo, pidamos al Señor por cada uno de ellos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras necesidades, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Madre nuestra, juntamente con todos los santos y santas, rueguen por nosotros. Y que todo lo que podamos vivir, sentir y desear en este tiempo sea únicamente y solamente para darte gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente y ánimo, levántate porque el Señor te está llamando para hacer cosas maravillosas a través de tu vida y que podamos vivir lo que el Señor dice que somos, luz y sal de la tierra. Bendiciones y los espero el día martes, 18 horas, por Radio Apóstol Chile, 100% católica, en el programa Junto a ti, María. Y ahí voy a tocar el tema de cómo es el corazón de un intercesor. Chao, chao, gracias por estar.